Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy exploramos el fascinante mundo del arte y su profunda conexión con la cultura y los valores humanos. Hoy nos sumergimos en la obra de un talentoso pintor de acuarelas cuyas impresionantes creaciones no solo capturan la belleza del mundo que nos rodea, sino que también reflejan las emociones, historias y tradiciones de su entorno. Este artista logra transmitir mensajes poderosos sobre la identidad, el consumismo y la tradición, mostrando cómo el arte puede ser un vehículo de transmisión cultural y de valores. Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado especial, pero también estamos en un sitio especial. Estamos en una casa rural en Medina Sidonia, en pleno centro de la provincia de Cádiz, y la casa es espectacular. Yo nunca había estado aquí, hoy nos la han ofrecido para grabar este podcast y la verdad que me he quedado impresionado. Es preciosa y luego tiene unas vistas espléndidas de toda la bahía. Y os recomiendo, si estáis buscando un sitio de vacaciones próximamente por esta zona, que vengáis aquí porque la verdad que merece la pena. Pues como decía, hoy tenemos a un invitado especial. Es pintor, acuarelista de Medina Sidonia y venimos a conocerlo un poco más y bueno, a que nos hable de este arte y bueno, iremos conociendo algunas cosillas. Él es Jesús Mora. Bienvenido, Jesús. Buenas, ¿qué hay? Él es conocido, no sé si sobrenombre, como Fray Lumen. El seudónimo Fray Lumen, nombre artístico. ¿Quién es Fray Lumen y cómo nace el personaje, digamos? Bueno, Fray Lumen es una derivación de un apellido familiar de origen francés y entonces, pues claro, al principio sí firmaba como Jesús Mora, pero cuando volví a retomar de nuevo la pintura, porque estuve haciendo una especie de XK durante X años, lo hice ya tomando el tema del seudónimo Fray Lumen. Uh-huh. Explícanos a los que no conocemos, somos un poco, digamos, inexpertos, ¿no? No llegamos a conocer el arte de la acuarela. Exactamente, cuéntanos un poco cómo es. Bueno, la acuarela es una técnica basada en el agua y en pigmento. Requiere un aprendizaje, eh, la curva de nivel de aprendizaje no es tan rápida como otras técnicas, pero después tienen unos efectos muy espectaculares. Y empecé con eso, con la acuarela, porque realmente es una técnica que se puede hacer, o sea, es fácilmente desplazable. Puedes hacerlo en el salón de la casa, puedes hacerlo incluso en jardines, en espacios públicos. Entonces, a mí me da mucha movilidad y sobre todo cuando tienes que convivir con más gente en una casa, pues también no resta tanto espacio a los demás. ¿Y cómo nació esta afición en ti? ¿Y por qué la acuarela? Bueno, en principio, vamos, yo siempre digo que mi madre, la influencia en la casa siempre ha sido muy importante y mi madre ya le daba al tema de las bellas artes y claro, yo he mamado parte de ese arte que tenía mi madre y ya con el tiempo, pues el acceso a materiales de bellas artes, pues ya me hizo empezar con esta técnica. El punto realmente de inflexión fue un viaje que fui a Portugal y claro, yo cuando vi las acuarelas que se vendían en la calle, digo, mira, yo creo que esto lo puedo hacer yo mucho mejor, porque claro, tampoco sabía dónde me metía, pero... Y ahí es donde empecé un poco a perfeccionar el tema de la acuarela y sobre todo porque estaba trabajando también fuera de Medina, entonces tenía un espacio de horas que tenía que rellenar con algo y la acuarela pues me ayudó muchas veces pues a estar entretenido. Uh-huh. Te iba a preguntar por un artista del ámbito del campo que te hubiera influido, pero en este caso has mencionado a tu madre, no sé si puede ser el referente. Sí, es prácticamente, diría que es el referente inicial.
Evidentemente, claro, hay muchos artistas que influyen porque tú, desde que estás en el colegio, pues estás viendo a gente como Murillo, como, bueno, a mí, sobre todo, uno de los que me encanta, sobre todo los que tratan mucho el tema de la luz. Y la verdad que cuando estás viendo, te está influenciando. Entonces, pues, ya con el tema de la acuarela hace una cosa mucho más tardía porque la acuarela no era tan accesible o no estaba tan eh, extendida como arte dentro de las artes pictóricas. Pero al final, ya te digo, la influencia viene también por muchas cosas porque estamos expuestos a muchas influencias. Y en este caso, pues, el tema del arte, pues, ver un montón de obras también te influye. Uh-huh. Y cuando pintas, ¿qué momento del día, qué horario es más adecuado? ¿Buscas o si sigues algún ritual con tema de música, de alguna relajación o no es ese? Bueno, sí. Realmente esto tiene dos fases, porque yo soy pintor más bien de estudio. Entonces, para mí, hacerlo en la calle a veces me cuesta trabajo porque me tengo que desplazar, porque hay otras incomodidades. Estamos en un sitio donde un día puede hacer calor, otros días te pueden venir los mosquitos, otros días. Entonces, pues yo tengo dos fases que son la primera de recopilación de imágenes, que sí hago un estudio más minucioso de la luz, hago tomas en diferentes horas del día y, hombre, a mí sobre todo la que me encanta es la luz de la primavera y la luz del otoño, que son las luces que para mí son las que mejor vienen, sobre todo en el tema urbanístico, que es el que yo trato mucho. ¿Y cuál es el proceso creativo? Ya nos has descrito algo, pero el proceso creativo de una obra, cuando comienza con la idea, luego te desplazas, investigas, observas durante unos días, como dice el tema de las luces, ¿cómo es el proceso creativo hasta que llegas a tener el cuadro? Mira, en este tema soy un paseador nato, ¿sabes qué decir? Que a veces he llegado a sitios y prácticamente sitios que desconozco y lo que hago pues prácticamente me dedico a patear cada rincón del sitio más o menos, o sea que tampoco hay cosas que se me escapan, pero intento siempre primero investigar un poco las redes y después in situ pues recorrer prácticamente todo, sobre todo cuando hago urbanístico, el tema urbanístico, pues dedicarme a ver realmente los rincones, el tema de la iluminación, las flores, el encuadre, y entonces todo eso al final termina en, en una obra. A veces puede gustar más o menos, pero vamos, yo siempre digo que mis obras gustan a todo el mundo. Son una cosa que son muy, por lo menos el tema urbanístico. Pero claro, digo, detrás tiene un trabajo de viajar, de patear, de ir a la oficina de turismo, de preguntar incluso a la gente que vive en el sitio realmente cuáles son los sitios que le parece que son más bonitos por el tema de las flores, por el tema del cuidado también de la fachada y sobre todo también sitios que también son más representativos de la zona. Entonces, pues se mezcla, pero hay detrás mucho trabajo. Parece que no, pero sí, hay bastante. Y del 0 al 10, ¿qué nivel de autocrítica tienes? ¿Te consideras muy autocrítico contigo mismo? Hombre, sí, siempre. Es una cosa porque eso es lo que te hace mejorar. O sea, no puede ser uno complaciente con lo que hace y eso se ve realmente con las obras, con el tiempo, como mira uno hacia atrás y ya no solo en la técnica, sino también los materiales. Cada vez uno se va volviendo más exigente y claro, yo siempre muchas obras que me cuestan, sobre todo las que me cuestan muchas horas de trabajo, realmente casi termino a veces con cierto asqueo porque no me gustan. Hasta que no van pasando las horas y los días, entonces ya le estoy viendo la cara más bonita que después de quitarle el esfuerzo de realizarla. Entonces,
llegar a decir que no hay autocrítica es decir que nos quedamos estancados. Entonces, pues siempre hay, siempre hay. Yo soy muy nefasto en ese tema. Ahora que lo mencionas, a los que hacemos agrupaciones, escribimos, ¿no? Y demás, se comenta que cuando hacemos una letra y demás, la guardamos y vuelve, por ejemplo, a la semana, a las 2 semanas. Si te sigue pareciendo buena, es que es buena. En este caso es un poco lo que comentas, ¿no? Con el tema de la obra, ¿no? Que tú la ves y si no te cuadra a la segunda es que no va, ¿no? No te termina de gustar, ¿no? Sí, va por ese camino, porque les digo, hay obras que son muy técnicas, que requieren muchas horas de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando terminas esa obra, realmente hay una parte negativa que es el esfuerzo que te ha costado. Entonces, el disfrute está contaminado. Entonces, tiene que pasar varios días para decir, mira, hay que ver lo que he hecho, que ahora es cuando me está empezando a gustar. Y de hecho hay obras que, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo, cuando te empiezan a gustar mucho más que cuando se realizaron. Claro, y las hay que al principio a lo mejor no te termina de gustar y a las 2 semanas tampoco, ¿no? Las habrá también, Hombre, ¿no? por supuesto, por supuesto. Ajá. Siempre hay, siempre hay esos casos porque que le guste uno todo, pues no, tampoco tampoco es bueno. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen pintor de acuarelas? Bueno, la verdad que se diría que no tener miedo al accidente. Ese es una de las partes que más puede inhibir a un pintor de acuarela, que es que vaya sobre seguro siempre. O sea, el accidente crea arte y entonces a veces hay que tener un poco de... no tener tanto miedo a la hora de impregnar un papel o un lienzo, sino dejarlo que también tenga su propia vida. ¿Y alguna característica más, por ejemplo? Hombre, hay que tener también cierta disciplina, porque continuidad, perseverancia, porque si tú tienes muchas cualidades, pero no las cultivas, no vas a llegar a ningún lado. Aun no teniendo tantas cualidades, pero te dedicas y te esfuerzas a formarte, a observar y a entrenarte, pues llegas tienes más posibilidades de tener más éxito. ¿Y qué consejo daría a quien se inicia en la práctica de la acuarela, ya sea un chico joven o una persona más mayor que se inicie con la práctica, que pueda estar escuchando a lo mejor en este podcast y se vea un poco ahí que no sabe, ¿no? Que por dónde le... Bueno, en principio, el tema del comienzo realmente muchas veces es tirarse al charco. No podemos esperar desde el principio a tener obras que sean las mejores. Realmente eso se va a conseguir con el tiempo. Y entonces, pues, lo que digo siempre es que se tenga perseverancia, que se tenga continuidad, porque tarde o temprano llega el momento donde ya empiezas a dominar. Bueno, que yo siempre diría que no se domina eso completamente porque eso parece que es un número uno, pero porque la acuarela tiene una cosa que las primeras obras, si no tienes una mínima idea, te van a salir hechas Pero eso, del error se aprende. Y con la acuarela te vas a sentir muchas veces más frustrado, pero yo siempre recomiendo que no se deje, que se siga entrenando, que se siga mojando, que se siga pintando. Como has dicho antes, perseverancia. Perseverancia, es una cosa muy importante. ¿Cuál es el camino, ya que has expuesto en varios sitios, cuál es el camino hasta llegar a exponer? Porque el comienzo tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que haber, no sé si un reconocimiento previo por parte de un público para tú llegar a un sitio y decir, voy a exponer mi obra. Esto tiene calidad y la voy a exponer. ¿Cuál es el camino? Hombre, los principios siempre son difíciles porque el hecho de exponer ya requiere un esfuerzo económico, por ejemplo. El tema de tener también acceso a las salas de exposición, tanto públicas como privadas. Y al principio, pues, ahora está mucho más, ahora está mucho más extendido. Antes no era tan fácil. Pero sí, los comienzos son más duros porque, y aparte duros por el que
cuesta encontrar sitios que sean en condiciones, hay que hacer una inversión y también porque hay que tener en cuenta que te vas a exponer a un público, o sea, vas a tener críticas y también vas a tener que, esa exposición también te puede afectar. Entonces, pues hay que lidiar con todos esos temas. ¿Y se puede vivir del arte de la acuarela hoy en día o ya tenemos que tener un nivel? Hay que tener mucho nivel. Hay que tener mucho nivel y sobre todo de tener una dedicación exclusiva. Yo, por ejemplo, realmente la pintura para mí es una afición. Entonces, claro, al yo dedicarme a otro trabajo, pues no... esto es como el que se presenta a una oposición. El que trabaja y estudia por una oposición siempre tiene menos posibilidades que el que se dedica plenamente a la oposición. Y evidentemente, hombre, yo puedo llegar a cierto nivel porque me lo he propuesto y porque realmente estoy teniendo continuidad. Pero claro, no es tan fácil y se vive, sí, pero se necesita también mucho sacrificio. Claro que se sacan beneficios porque se venden algunas obras y demás, pero que también tiene un coste, ¿no? Es una afición que tiene un coste también importante, ¿no? Como has dicho al principio, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que las localizaciones hay que ir, nada más que realmente mejor las piezas que se venden, pues al final reinviertes en mejoras de material, compras pinceles más nuevos y diferentes, el papel, buscas ya papel de mejor calidad, te gastas ya, antes tenías un trípode y ahora ya tienes varios trípodes, o sea, hay mucha inversión ahí detrás y claro, lo que se saca muchas veces, pues, que siempre te agradece que la gente confíe también en tus obras para tenerlas en su casa, pero eso realmente termina reinvirtiéndose de nuevo en este arte. Ahora, algo muy tuyo, que bueno, que retumba mucho en redes sociales y demás, el Personal Project, ¿qué es exactamente? Cuéntanos un Bueno, poco para quien no lo conozca. sí, el Frailumen Personal Project viene muchas veces porque yo hago mucho urbanístico. Y claro, a mí también me influyó el tema del COVID porque yo empecé a visitar localizaciones donde no había nadie. Entonces, suelo pintar el tema urbanístico prácticamente donde rara vez hay personas. Claro, como antítesis a eso, yo en mis paseos por Medina, pues empecé a fijarme en los transeúntes. Y entonces, pero con una visión totalmente contraria. O sea, el elemento es la persona y todo lo de alrededor no hay nada. Es más difícil reconocer una persona porque no tiene nada alrededor, porque es un personaje aislado. Entonces empecé haciendo gente de Medina y ya lo fui evolucionando hacia otra cosa más conceptual, más crítica, que ha sido dos obras que realmente han obtenido reconocimiento en un festival internacional del año pasado en Córdoba y recientemente en el concurso de pintura rápida de la Universidad de Cádiz. Y la verdad que es muy satisfecho porque a la gente le gusta, porque le llama la atención ese proyecto y después también estoy teniendo un reconocimiento exterior que también es muy importante. Sí, ahora bueno, al final de la descripción de este podcast dejaremos el link hacia su perfil de tanto de Facebook como de Instagram y la verdad que merece la pena visitar las obras y conocer de primera mano qué es el Personal Project. La obra que te ha resultado hasta la fecha más difícil de pintar. Bueno, el año pasado empecé con los concursos de pintura rápida, como que he hecho muy poco porque me tiene que coincidir ciertos factores para que yo esté disponible. Realmente fue una que hice el año pasado en un concurso en Cádiz, que me llevó un esfuerzo físico tremendo. Yo no estoy especializado en el pintura rápida y claro,
no tengo esa trama o no tengo esa estructura, no tengo ese método que otros tienen, y porque claro, ese día pues me llevé pintando prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de manera interrumpida, sin beber, sin comer, sin nada, o sea, solo me dediqué a pintar. Entonces, esa para mí me ha marcado porque me resultó de un esfuerzo físico fuerte, porque es un tamaño también mucho mayor, donde me requiere aguantar posturas aguantar posturas y tener cierta precisión. Y esa obra realmente es la que a mí me ha marcado más porque tanto física como mentalmente terminé bastante cansado. Y encima, bueno, y claro, yo soy nuevo en esto de la pintura rápida, no obtuve premios, con lo que me llevo la satisfacción de que terminé, que para mí es mucho, terminar muchas veces en un día una obra al aire libre y con muchas condiciones que tú ya no controlas. Y la verdad me satisfecho por eso, por terminar, pero también con un costo físico y mental fuerte. Uno decían desde chicos, lo importante es participar, ¿no? Hombre, para mí en este caso sí. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo no estoy habituada, que hay una competencia muy fuerte y entonces pues no es tan fácil. Yo ya con el tema de terminar la obra y sentirme satisfecho con ella, ya con eso tengo ya bastante. Nos has comentado antes que lo que más pinta es el tema urbanístico. ¿Y qué es lo que te cuesta más trabajo o lo que menos te atrae de pintar? Hombre, siempre hay una cosa que yo creo que es la que y muchas veces tenemos más, vamos, casi en general, que es la vegetación. La vegetación, porque la vegetación tiene un nivel de tonalidades, de formas. No es una pared blanca y una sombra que tiene más o menos un tono parecido, sino la vegetación tiene, para darle más realismo, tiene que tener muchas tonalidades, muchas sombras. Y entonces ahí es donde yo tengo más dificultades, aunque no me manejo muy mal, pero sí me cuesta un sobretrabajo. De las obras que has realizado hasta la fecha, ¿se lleva digamos, una contabilidad de realizado X obras o eso no se controla? O un número aproximado, por ejemplo, y luego si se controla o no, si se lleva... Bueno, casi coinciden con mis publicaciones de Instagram, aunque realmente hay a veces encargos personales que no publico. Entonces, ahora mismo, desde que retomé las acuarelas, que fue en 2019 hasta ahora, pues llevo más o menos unas 350 obras, algo más. Después he tenido anteriormente otra etapa también de realizar muchas obras, pero prácticamente entre que el móvil no estaba tan evolucionado, pues muchas fotos de ellas se han perdido y prácticamente esa contabilidad no la llevo. La llevo desde 2019. Lo que es la provincia de Cádiz veo que has estado en muchos sitios, ¿no? Que has visitado, ¿no? Muchos sitios. Sí, claro. Claro, sería aburrido siempre pintar donde mismo, entiendo, ¿no? Sí, hombre, me centro mucho en Medina, claro, porque Medina tiene muchos rincones. Me centro también mucho en Vejer, porque Vejer también es muy pictórico, pero Tarifa también he visto, ¿verdad? Tarifa, realmente el año pasado hice una exposición en el Museo de Vejer y se titulaba Un paseo por Cádiz, porque claro, reflejaba pues desde obras en el Gastor, obras en Borno, obras en Medina, Chiclana, Vejer, como hemos dicho también Tarifa, Jerez, Cádiz. Entonces estoy intentando cada vez abarcar o intentar que prácticamente casi todas las localidades de Cádiz tengan obras mías. La verdad que me parecen que hay muchos rincones en Cádiz que son dignos de pintar. Entonces, pues en esos sitios yo me he centrado en intentar buscar localizaciones, porque claro, yo las tengo más cerca. Si voy a Córdoba, pues claro, Córdoba pinto también Córdoba. Voy a Sevilla, pues
siempre busco rincones en Sevilla que también hay que pintar. Realmente donde vaya, tarde o temprano siempre saco alguna obrita más o menos. Y tengo de muchos sitios, la verdad que tengo desde Barcelona, tengo Zafra, estuve el año pasado en Évora, tengo pendiente también hacer de Évora y bueno, no, tengo una de Évora. ¿Sí? Y entonces pues ahí voy extendiendo un poquito la red. Nos has comentado, bueno, y me consta también que has estado en concursos últimamente. ¿En qué concursos has estado? Y también otra pregunta es, ¿cómo es el proceso para un concurso? Yo entiendo que al que corre le gusta apuntarse a las carreras, al que pinta le gusta apuntarse a todos los concursos, hace por lo máximo por apuntarse, ¿o es algo que se lleva con más tranquilidad, con más pausado? Bueno, hay dos tipos de concursos. Ahora mismo sería uno de pintura rápida, que hay que hacerla en el mismo día, y otros concursos que son concursos que se plantean con tiempo y entonces tú presentas la obra que tú has podido tardar pues lo que tú has necesitado. El año pasado yo comencé con el tema de los concursos de pintura rápida porque para mí, aparte de ser una experiencia, me obliga también a tener parte de abstracción. O sea, el hecho de tener un tiempo definido para hacer una obra me hace intentar ahorrar en detalle, porque yo soy mucho de a veces pintar con excesivo detalle y entonces, claro, lo veo como un aprendizaje. He tenido la suerte que en este he salido premiado porque he hecho una obra también especial, el concurso también, el tema de que hubiera sido tema libre, también da más capacidad de creación, que no sea siempre localizaciones. Y ahora mismo pues estoy con esto de concursos de pintura rápida, tengo pendiente alguno también que son de pintura de estudio, pero me lo tomo con tranquilidad, no me obsesiona el tema de estar presentándome porque a veces esto tiene que ser una afición que no te genere problemas, o sea, que no te genere estrés, que no te genere malestar porque tienes que presentar, porque tienes... Entonces voy un poquito más a mi aire en ese tema. Y el tema de presentarse, por ejemplo, lo de concurso de pintura rápida, pues necesitas una preparación de material, porque tienes que transportarte al sitio, el tema de invertir en trípode, el tema de invertir en formatos que son más bien grandes. O sea, los formatos de pintura rápida, el que más que menos es de 1 metro por 1 metro. Entonces, son que a la hora de transportar, a la hora de ir a los sitios, ya cuesta porque necesitas un coche que quepa, necesita también carritos, o sea, a nivel logístico necesitas también invertir en material. Y ahí estoy, y le digo, el año pasado me dediqué también mucho más al tema de las exposiciones, este año también a la formación, porque hace 2 o 3 semanas estuve en el Puerto de Santa María con un curso de para mí uno de los pintores para mí que yo creo que van a dar, vamos, que lo están dando el campanazo, que es Manuel Castillero, y por temas de su temática y por la forma de pintar que tiene, y claro, este año me toca más formación, que entra dentro de los concursos de pintura rápida y también de clases que me van a impartir porque yo no he tenido formación en Bellas Artes, o sea, yo he aprendido a base de darme golpetazos con las acuarelas y con la pared. Autodidacta, ¿no? Sí, bueno, autodidacta realmente es una cosa muy... no es tan... Autodidacta yo diría que no es nadie, porque el hecho de ver cómo otros hacen otras cosas, tú estás aprendiendo. O sea, otra cosa es que tú digas, yo estoy en una isla desierta y esto lo he aprendido yo solo sin influencia ninguna. El tema de autodidacta, ya te digo, yo no lo calificaría como autodidacta, pero ¿por qué? Porque si ves un tutorial de YouTube, o que sí que no es una formación reglada, que sí no tengo, que evidentemente yo cuando voy a los sitios me fijo en las obras, cómo se hacen, por el tema de la acuarela, como el tema de la estructura, cómo han combinado los colores, eso es una formación, pero me la está dando de mí el que lo pinta. El que pinta a veces te está enseñando a veces cómo pinta también. Entonces, pues, eso, digo, no tengo formación reglada, pero
la vida me da otro tipo de formación. ¿Cuál es el techo de Fray Lumen? Bueno, el techo es seguramente la muerte. No, me refiero al tema de la muerte porque, hombre, es una afición que yo ya me he prometido que no voy a dejar de lado. O sea, que voy a estar, pues, hasta que mi capacidad física me permita y mi vista. Yo siempre digo en broma, digo, mira, el día que yo vaya perdiendo la vista, en vez de hacerlo más pequeño, pues lo voy a hacer más grande. Adaptándome a los momentos de la vida, porque no siempre va a tener uno una salud que le permita a uno pintar. Entonces, realmente hasta que uno pueda. Y llegar, pues, ¿a dónde? Pues no se sabe. El futuro puede ser imprevisto. Puede dar un timonazo para un lado, para hacia otro lado. La cuestión es estar. Eso sí, yo aseguro que voy a estar por ahí. Otra cosa es a dónde llegue. Hay una pregunta que traía preparada, digamos, que la traía resumida, pero bueno, la voy a hacer un poco más natural, digamos. ¿Tú eres consciente, o un pintor en este caso de un pueblo, es consciente de que está haciendo obras de un pueblo que seguramente pintores de acuarela no nacen todos los días? Entonces se generan una serie de obras, ¿no? Un repertorio, digamos, que van a quedar ahí para la posteridad. Cuando estás pintando eres consciente de eso, que el día que yo no esté van a quedar las obras y esto posiblemente pues, esté bastante valorado, porque gracias a las obras que han pintado hace muchos años tenemos conocimiento de... ¿Eres consciente de eso? ¿Tú eres consciente? Hombre, sí, porque el hecho de que tú pintes una calle, por ejemplo, incluso a veces me han dicho el tema de las señales de tráfico, porque las pongo, porque no las pongo, los cables, a veces los pongo. O sea, es que estoy dando testimonio de cómo estaba. Esto mejor dentro de que muchas de las obras van a sobrevivir. Porque, ya te digo, yo utilizo un papel de calidad. El único problema que tienen mis obras van a ser el agua y el fuego. Pero claro, como muchas obras. Se han pintado muchas obras que también se han perdido con el tiempo. Entonces, a medida que tú vas pintando, vas retratando esa vida, vas retratando esa forma de vivir. Con el tema de los Fray Lumen Personal Project, ¿qué ocurre? Son gente que como la vida que tarde o temprano desaparecerán, pero haya quedado, bueno, de hecho ha pasado ya varias personas que ya han fallecido, entonces, que es una de la parte que más me apena del Fray Lumen Project, que a veces estoy pintando gente que pues han fallecido recientemente y entonces pues, pero claro, queda ese recuerdo ahí, o sea, esa persona está inmortalizada hasta mientras que esa obra se conserve. Y la verdad que ese pensamiento siempre lo tengo y de hecho muchas veces con el tema de, oye, que invertir, que esto no debe ser también un poco inversión, porque el hecho de que tú tengas a alguien que esté poniendo la carne en el asador no debe ser una apuesta de futuro también. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos un pensamiento a la hora de comprar unas obras, no es el tema mercantil, sino realmente un tema más sentimental. Entonces, no lo vemos como que yo compro esta obra porque mejor dentro de 10 años yo voy a estar en tal sitio o cual sitio. Prácticamente nadie me compra por eso. Pero no quita que eso esté por ahí. Tanto el tema del tema del retrato histórico de todo lo que nos rodea, como el tema también de la inversión de futuro. Sí, pero que es curioso, ¿verdad? Porque hoy en día tú haces un cuadro, haces una obra y se te reconoce, ¿no? Que es bonito, es precioso, lo ha clavado, está increíble. Pero es que ese cuadro dentro de 20 años, 25, es lo que tú has dicho, retrata el estado en que estaba entonces y es un documento, digamos, Sí, ¿no? sí. Gráfico en este caso que va a quedar para la posteridad. Es que a mí eso me resulta importante, me resulta, y por eso te preguntaba si eres consciente en ese momento que estás haciendo un montón de, por ejemplo, en este caso de Medina, un montón de paisajes, de cuadros, de calles, que van a quedar como un legado, pienso yo. Sí, sí, vamos, en esa parte yo siempre también pienso porque, claro... Perdona, lo que pasa que es lo que suele suceder siempre, que el reconocimiento se hace a posteriori, cuando la persona no está, es algo... Posiblemente, yo siempre digo que
que el gran beneficiado de mi obra será mi hijo, no voy a ser yo. ¿Y cuál es tu opinión sobre el mundo digital? En este caso, la creación de cuadros o sí, de obras que se puedan asemejar a la acuarela, porque hoy en día prácticamente se hace todo. Habrá quien haga esta trampa, digo yo, a la hora de presentar. Pero, ¿qué opinión tienes respecto a eso? Está claro que el arte puro de una persona, eso no lo puede sustituir, ¿no? Yo creo, el mundo digital, pero se están haciendo demasiadas cosas, ¿no? Se desprestigia un poco. Yo siempre digo con el tema de las obras que va a durar. O sea, todo lo digital tiene una cosa que es, en el momento que venga una tormenta solar, bueno, ya nos dimos cuenta el día del apagón que lo tecnológico, cuando damos paso hacia atrás, no vale para nada. Realmente son obras que durarán mientras que haya tecnología. En el momento que haya un cataclismo y realmente el tema de lo tecnológico no esté al nivel que está ahora, pues muchas de esas obras se perderán. O sea, de eso tiene parte de etéreo. Con el tema de las nuevas tecnologías, hay una cosa fundamental ahora que es la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial dentro de la pintura. Pero que creo que realmente creo que va a beneficiar. O sea, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial se puede ver, hay gente que lo ve como un enemigo, pero es que el arte se va adaptando a la tecnología y de la misma manera, o sea, hay pensamiento que tú tienes, pero que tú no eres capaz de plasmarlo, pero el pensamiento lo tienes tú, es original de ti. Pero claro, tener tecnología te puede ayudar a que tener una idea más concreta de lo que realmente quiere hacer. Entonces, con el tema tecnológico hay varias corrientes de unos que son más conservadores y otros que son más a favor o de no ir en contra realmente de lo que es la vida, porque si tú tienes una herramienta, por ejemplo, a mí me pasa que el móvil para mí es una herramienta, porque en el momento que yo he hecho una foto, ya estoy viendo más o menos qué es lo que voy a pintar. Yo no me voy al sitio ahora allí a echar 2 horas, tomar apuntes, porque realmente la vida no me da para eso. Pero hay cosas tecnológicas que están para ayudar. Y yo te digo, no, por el tema de la duración, veo lo peor, que hay obras que no van a durar. Por ejemplo, pasa con el acrílico, que el acrílico es un material reciente, nuevo, que es plástico y que es pintura plástica, y eso realmente tiene una duración determinada, limitada. ¿Por qué? Porque el plástico se va a deshacer. El plástico, cualquier plástico que tú lo veas, que pase en 50 años, cuando alguien vea una obra, esa se va a desboronar. O sea, realmente, o por lo menos es lo que yo pienso. Y entonces son cosas que puede que varíen. El tema de tanto lo tecnológico como de nuevos materiales que en el futuro puede ser que no sobrevivan. Recuerda o dime un comentario, un homenaje o una felicitación que te haya emocionado de alguna de tus obras, que la guarde con un recuerdo especial. Bueno, realmente tengo muchos comentarios y la verdad hay gente que dedica mucho tiempo también porque le gusta con el tema del Flyman Project, Personal Project, me felicitan mucho porque lo ven muy original, lo ven muy personal, lo ven diferente y la verdad tengo en mente varios, no es exactamente pero tengo varios sobre todo en Instagram, en Instagram y en Facebook también, gente que te dedica comentarios muy bonitos porque
expresan muchos sentimientos con lo que están viendo y la verdad que eso siempre es de agradecer. ¿Pero hay alguno que te haya marcado que sobresalga, digamos? Bueno, sí, porque, vamos, de hecho, hace poco se lo dije, porque digo, mira, es de los mejores comentarios que me han hecho, porque aparte de, o sea, un texto abundante, que normalmente siempre nos podemos decir, qué bonito, qué esto, aplauso, no, y realmente tenía un texto... Algo que te emocione. Sí, hombre, no, ya te digo, en Instagram, por ejemplo, una persona también que también me hace muchos comentarios es Juan Pedro Caballero, que siempre estamos en temas de redes y él pues siempre también me dedica mucho tiempo, pero le digo, tengo otros por ahí que me supone mucha satisfacción porque es que pues, es como cuando yo te felicito a ti el cumpleaños, estoy echando tiempo para felicitarte, entonces en este caso cuando veo que un texto es más es amplio, pues digo, mira, está echando un tiempo más que los demás no caen o no quieren o no tienen. ¿Qué es lo mejor que te ha dado este oficio, este arte de pintar acuarela? ¿Qué es lo mejor que te ha dado? Hombre, siempre hay una parte personal de contacto con gente que tú no conoces. Por ejemplo, las redes me dan esa oportunidad y, claro, mis obras son como el punto de encuentro con esas personas. Entonces, he conocido y conozco a mucha gente con el tema de la pintura, de muchas zonas de España, bueno, incluso del resto del mundo. Y entonces eso es un tema personal que la verdad que lo veo bastante llamativo y aparte no solo eso, sino que me alimenta, vamos, porque ya llegamos a unas edades donde cada vez empezamos a conocer menos gente y en este caso yo revierto un poquito esa tendencia y entonces pues la verdad que tengo bastante contacto con mucha gente con el tema de que tenemos como punto común el tema de la pintura. Uh-huh. Los cuadros, las obras que se hacen, entiendo que eso está más bien en la mirada, ¿no? En el ojo del que ve, ¿no? ¿Llegan a emocionar todas o simplemente hay alguna que la llega y dice, está bonito, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se transmite? Si tú quieres transmitir algo a través de un cuadro, ¿cómo llega alguien y tú has puesto todo y crees que vas a emocionar y llega alguien y dice, está bonito? ¿Cómo te sientas? Me pasa una cosa, normalmente las obras que más me gustan son las que menos gustan a la gente. tengo esa suerte. El componente sentimental que tienen ciertos lugares, pues es lo que realmente crea un vínculo con el que lo ve, porque pasa, por ejemplo, con el tema del arco de la Pastora. El arco de la Pastora es un arco muy bonito, un arco califal, lo más bonito que hay en Andalucía, pero resulta que a la hora de tener un componente emotivo no lo tiene. ¿Por qué? Porque allí no te has bautizado, allí no te has casado, allí no te has divorciado, allí, o sea, realmente mis obras tienen una parte emotiva porque la gente tiene cierta relación. La calle donde se ha criado, la calle donde ha vivido, la calle donde ha estado jugando desde chico. Ese componente existe, pero es muy personal. No, que a alguien le emocione una obra que no tiene nada que ver con él es más raro. Me ha pasado con el Filomen Personal Project que realmente son obras que hay gente que le gusta y gente que no le gusta, pero claro, a los que le gusta mucho, entonces sí crea mucho más emoción. Pero es una cosa muy particular. El vínculo con la obra muchas veces depende de circunstancias, menos en el caso de Filomen, donde es verdad que hay gente que le gusta porque le crea ciertas sensaciones, bien de vacío, bien el personaje escorado, porque la soledad, o bien porque, vamos, como yo en estos casos, pues como encima le pongo una bolsa de plástico
al personaje en la cabeza, pues... Explícanos un poco eso, aunque ya hemos repasado, explícanos un poco esa visión tuya, qué es lo que quieres transmitir. Bueno, realmente ahí... Con dos personajes que me consta, uno es el que lleva la caja y otro es el que lleva... Hay más personajes, o sea, realmente esa parte, lo que pasa es que, claro, los que han tenido más impacto son el último que he hecho y el que obtuvo el ACCI allí en Córdoba. Forma parte de intentar remover un poco la conciencia. O sea, quiere decir que no sea una obra estética pura, sino que además tú le puedas dar el sentido que tú quieras, porque claro, cada persona va a ver algo, va a ver protesta contra el consumismo, uno que va ciego por la vida, otro que no sabemos dónde vamos, o sea, la forma en que cada uno ve esa obra pues es diferente. Entonces ahí sí he conseguido con estos personajes pues crear ese momento de amor-odio, porque ya te digo, me resultó curioso como cuando la gente vio la obra que yo tenía allí en Córdoba, otros compañeros acuarelistas me decían que era muy atrevido, porque realmente no están acostumbrados a ver esa forma de tratar la acuarela, que es casi minimalista. Pero es una cosa muy, muy curiosa. Yo intento con ese tema, pues, darle una vuelta de rosca a la pintura y que tenga detrás un mensaje. El mensaje es abierto, depende del ojo del que lo vea, pero más o menos creo que el objetivo está conseguido. Entiendo que lo de atrevido sería un piropo en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo medio piropo, medio... como diciendo, hay que ver este... Sí, pero yo me lo tomaría como un piropo. Hombre, ya cuando me dieron el reconocimiento, yo digo, no me lo creía, porque claro, yo a veces allí pasé un poco de vergüenza ajena, porque digo, hay que ver lo que yo he presentado. Y los demás, que había obras, que había cerca de 200 obras que tú dices, que tienen una calidad, ya no solo calidad, sino horas de trabajo. Y ahora resulta que yo llevo, el otro día me dice uno, hoy te han dado el premio y menos mal que no ha pintado todo el cuadro entero, no es que has pintado un poco, digo, pero esa es la cuestión. A veces... Menos es más. Exactamente. Y en este caso, pues ya te digo, que son obras que generan sentimientos. A veces sentimientos no tan favorables y otras veces, pues, sentimientos muy favorables. Hay algo que yo creo que pintando se llega a conseguir, no lo sé, porque no pinto, y que se demanda mucho en la sociedad o de lo que estamos muy faltos, que es la atención plena. Cuando se está pintando hay atención plena, entiendo que sí, pero se llega a generar también estrés cuando estás pintando y ves que algo no te sale. Hombre, yo... En tu caso, vamos, cada uno es un mundo. Sí, siempre hay un cierto estrés porque tú sabes tu idea, cómo vas a empezar, pero realmente no sabes cómo vas a terminar, no sabes los accidentes que te vas a encontrar, no sabes... Yo en el tema de la acuarela busco horas, X horas, intentar hacer 2 o 3 horas, incluso 4, hay veces que he hecho incluso maratones, donde me concentro, pero el estrés siempre está ahí, porque después de terminar una obra o te quedan 2 o 3 flecos y ahora en ese momento coges y derramas el agua que no debe donde no debe, siempre está ahí, siempre hay, porque siempre hay un miedo a meter la pata y eso siempre está en Te genera estrés, digamos. Sí, genera siempre un sentimiento de que la cosa puede ir mal. Cada vez menos, porque a medida que uno va haciendo más acuarela, tiene uno menos miedo a cagarla. Y eso es lo bueno, porque eso es lo que te hace a veces encontrar cosas y hacer cosas diferentes a lo que tú hacías. O sea, no tener tanto miedo al accidente. Por eso decía yo que a veces el arte tiene un componente accidental importante.
Y eso se deja dejando un poquito correr o dejar que no sea siempre la mano la que vaya marcando el camino, sino a veces la pintura, dejar que la pintura también vaya haciendo su trabajo. Otro punto de estrés tiene que añadirlo, por ejemplo, cuando la obra no se termina, se está alargando, en este caso puede ser a lo mejor, no sé si un encargo o algo que quieras presentar a un concurso y no des con el final, eso también te genera algo de estrés, entiendo, ¿no? Hombre, ahí he dado un poco con el clavo con el tema de los encargos. Los encargos sí producen más estrés porque, a diferencia de tú exponer obras que tú has hecho porque te han gustado y la gente adquirir esas obras porque le han gustado, el encargo tiene ya un pensamiento ya anterior. O sea, la persona que encarga ya se ha hecho una idea de lo que quiere. Entonces, claro, si después esa idea no concuerda con lo que tú has pintado, ahí hay un momento de estrés. Y eso realmente siempre pasa con el tema de los encargos, que a veces, dice tú, empieza a pensar que si no vas a dar con lo que realmente esa persona quería. Eso sí, eso es lo peor que tienen los encargos y produce esa sensación de que puedes ver que el objetivo no esté cumplido. ¿Hay obras tuyas en algún restaurante, en algún negocio y por España, me consta, ¿no? Que envías a clientes que te piden en la distancia también, ¿verdad? Alguna de tus obras. De hecho, podéis visitar, como dije en el Instagram, y podéis preguntar si queréis algún encargo y demás. Siempre en el ámbito nacional, entiendo, ¿no? Bueno, tengo obras he tenido obras en Irlanda, en Alemania, tengo reproducciones, vamos, las reproducciones mías han llegado ya hasta Australia, o sea, en Estados Unidos también. Hombre, el mundo de Internet te abre las puertas mucho a un mercado mucho más amplio, también muy competitivo. Hombre, en el tema de los envíos, pues sobre todo hago muchos envíos nacionales. Vamos, tengo encarguitos, no es que tampoco sea una cosa de un chorro muy continuo, pero aparte de las que hago, sí recibo encargos, sobre todo nacionales, porque el porcentaje de gente que me sigue es mucho mayor en nacional que el extranjero. Es una satisfacción que desde otro punto te vean, en este caso por las redes, y digan, esto lo quiero yo. Sí, no, tengo... Hombre, te digo, la dispersión en Andalucía, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades, vamos, tendría que hacer un mapeo un día de realmente donde tengo ya obras, pero desde Cataluña, Madrid, Castilla y León, ya voy poquito a poco, pues a veces expandiéndose, porque a mí es una de las cosas que más, hombre, siempre produce una satisfacción que la gente confíe en ti, sobre todo en la distancia, porque claro, puede haber un tema de desconfianza, porque ahora yo me pago, yo me llevo la obra. Bueno, sí, o el hecho de verlo a lo mejor tal en digital no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero ya el hecho de que me busquen y me pregunten, y pues la verdad que yo siempre doy las gracias porque, siempre lo digo, por la confianza que depositan en mí para tener realmente una parte de mí en su casa, bueno, en su casa o de donde lo hayan regalado, porque cada vez se va a dar más el tema del regalo como una obra, o sea, una obra que signifique algo para alguien, que no sea siempre llega a las Navidades y que sea siempre colonia, un bolso, bufanda, corbata, sino ya la cosa se va algo diversificando. más sentimental. Sí. Que emocione, precisamente. Bueno, ya casi para terminar, ¿alguna anécdota o algo gracioso que te haya pasado en esta travesía de...? Bueno, anécdota realmente, una que la considero que es la más graciosa, es la del recinto concurso de la UCA, porque este es un concurso especial porque se realiza en todos los campus de la UCA en Cádiz, de la Universidad de Cádiz. Estamos hablando de Algeciras, Puerto Real, Jerez y Cádiz. Y después las obras se trasladan a Cádiz, donde ya el jurado delibera.
Pues claro, yo sabiendo eso, envolví el cuadro con bolsa de basura. Y entonces, ¿qué pasa? Me llamaron el día de la deliberación preguntando si eso formaba parte de la obra, la bolsa de basura. Y digo, no, es para proteger, pero vamos, me dio mucho que pensar que realmente, o sea, los caminos del arte pueden ir por cualquier sitio. O sea, podía haber dicho que sí y hubiera sido, digo, es que yo lo pienso y digo, mira, hubiera sido una crítica, porque claro, es que era un Freilumen Project, entonces cuando lo abre, Sí, que te la pusieron ahí y la pudiste aprovechar. te das cuenta que hay un espacio vacío. Sí. Claro, tienes que abrir la bolsa para ver realmente. Entonces, claro, al abrir dice que yo, a ver si este ha presentado esto del cuadro en blanco metido en una bolsa, en bolsas de plástico, de basura. Y tú dices, y yo pensando, digo, hombre, es que cualquiera podía pensar, mira, pues esto, como el tema era libre y la técnica era libre, en este caso, pues resulta que se podía dar el caso de tener esa interpretación. Por eso yo siempre digo que yo hago algo y el que lo ve puede tener una interpretación completamente contraria a la que yo tenía cuando hice la obra. Esa es una anécdota que es curiosa. Un poco subjetivo, ¿no? También, ¿no? Que cada uno pueda... Bueno, ya para terminar, algo que no te haya preguntado o que quieras añadir. Bueno, pues la verdad que hemos tenido una charla bastante larga. Bueno, yo en este tema es un tema que voy a seguir cultivando, voy a intentar seguir creciendo lo máximo posible. Como digo siempre, a mí porque me preguntan por los niños, mira, mi hijo, yo creo que es una cosa importante que se vea también el tema del arte como una salida laboral, como un generador de economía, un generador de recursos tanto personales como económicos. Que realmente la gente apueste y, porque te digo, hay gente que vive de su arte, pero si no se fomenta, realmente puede quedar arrinconada una parte de... Porque a mí me dicen, yo pintaba con 16 años, pintaba muy bien, pero claro, como no se dedicó, no tuvo materiales, no tuvo acceso a formación. Entonces es una cosa que yo con este tema siempre lo veo que quizás desde las instituciones no se fomenta con el tema cultural como algo que generador de economía y que no se vea como una simple afición, sino que se vea como algo más serio. Y yo, Es una reivindicación, digamos que... Sí, porque yo lo veo que es importante, porque aparte de ser una economía que el impacto, que no necesita grandes infraestructuras, que no, sino realmente necesita que educación, necesita que se apueste desde tanto de la administración como desde lo privado también. O sea, que se vea como algo bueno, que es capaz de generar. Educativo y generador de valores también, sí, ¿no? Porque no, por supuesto. Pues precisamente ahora se me viene ya, aunque prácticamente hemos terminado, de que no veo yo que haya muchos talleres, ¿no? Para inculcar a los más jóvenes o para enseñar a los más jóvenes. Creo que no los hay, lo desconozco. Bueno, aquí en Medina... Podría entrar dentro de la reivindicación, ¿no? Sí, hombre, a mí la gente me ha preguntado mucho por el tema de la formación y claro, yo tengo un tiempo limitado, entonces, aparte de que yo estoy sujeto a turnos de trabajo que no me permiten tener una continuidad en el tiempo, a mí la gente me demanda eso. En este caso en Medina, pues mira, está Noelia Ballesteros que está empezando a dar clase y que es un punto de encuentro de gente que quiera formarse o quiera tener una ayuda en algo que con un ligero empujoncito puede llegar a grandes cosas. Entonces, pues, eso se echa de menos. Lo mismo como te digo que el tener una tienda donde puedas comprar material de bellas artes. Hombre, ahora está el tema online que facilita mucho,
Pero a veces es necesario estar en los sitios y ver lo que compras y cómo lo compras que no es tan fácil. Esto es como comprarse una ropa por internet, que a veces tiene estar de que a veces no te va a estar bien o no te gusta. Y eso sí se echa de menos, hombre, sobre todo estamos hablando de Medina, ¿no? Con ese tema, pero vamos, yo creo que con el tiempo iremos avanzando, si se va creando una afición, se va creando una especie de cantera, no solo de pintores, sino de obras técnicas, sí, otros artes que hay mucha variedad en temas de escultura, el tema de, incluso el tema del modelado, el tema de la cerámica, el tema de vidriera, es que es un mundo súper abierto que tiene mucha vertiente y que realmente ahí se puede sacar siempre partido. Ya creo que se han perdido algunas tradiciones de aquí, como lo del mimbre y estas cosas, la palma, que cualquiera Sí, pone ahora bueno, un niño hace... yo conservo todavía porque yo sí hago cesto de varas de acebuche, que lo he aprendido con mis compañeros y es una cosa que por lo menos en mí va a quedar. Incluso no descarto algún día hacer un taller, porque yo te digo, a mí el tema de la artesanía también me llama mucho la atención. Vamos, incluso he hecho pipas de fumar de brezo, el tema de los cestos también, que es otra vertiente que no cultivo mucho porque es más estacional, pero de vez en cuando me recreo con alguna obrita que no sea solo la pintura, es otra manera de expresión, mucho más tradicional, pero mira, y es una cosa que es verdad, que va a llegar un momento en que se va a perder, entonces es una pena, es una pena. Pues nada, agradecerte que hayas accedido a esta entrevista, a este podcast, para conocer un poco más, conocerte un poco más y conocer un poco más lo que es el arte de la acuarela, porque creo que es importante, ¿no? Precisamente forma parte de tener valores, ¿no? Y demás, el hecho de conservar lo que es la cultura. Por eso yo lo creo importante y por eso quería que estuvieras aquí y que nos contara todo esto. Así que muy agradecido. A los oyentes decirle que dejaremos en la descripción los datos, bueno, enlaces y demás para que podáis contactar con él y seguirlo para quien esté interesado. Y nada, mi agradecimiento, Jesús. Pues nada, muchas gracias a ti por estar conmigo. Muy bien.